Muy buenas noches, jóvenes emprendedores. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la acentuación general. Recordarles que este tema, que es el tema número 2, vendría a ser parte del examen junto con el tema número 1. Asimismo, se considerará dentro de la revisión de cuadernos. Bien, vamos a empezar. Cuando hablamos de acentuación general, tenemos que definirla como aquel rasgo prosódico. Ojo, cuando hablamos de rasgo prosódico, hablamos de la pronunciación, al momento en que uno bota el aire. Entonces, vamos a ver que en ese instante va a haber una sílaba que va a destacar frente a las demás. Obviamente, este componente o esta unidad lingüística no se va a dar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque va a haber una que va a tener la mayor fuerza de voz, lo que nosotros obviamente vamos a llamar tónica, ¿de acuerdo? Mientras que otras van a tener la menor fuerza de voz que tendrá pues el nombre de átona. Por ejemplo, en esta palabra tenemos las sílabas biblioteca. O sea, la palabra está compuesta por estas sílabas que se da como finalidad biblioteca. Si nosotros la pronunciamos silabeando, o sea, biblioteca, nos damos cuenta de que existe una mayor fuerza de voz en, en esta sílaba. Entonces, recordemos, la que tiene la mayor fuerza de voz se llamará tónica, mientras que la que tiene menor fuerza de voz será átona. Muy bien, ya tenemos entendible, ya entendemos lo que es la acentuación. Entonces vamos a ver una serie de características. En primer lugar, su clasificación, sus clases o también llamado tipos, ¿no? Algunos los llaman tipos. Cuando hablamos de la acentuación, hay que entender lo siguiente. La acentuación es la misma, o sea, la tonalidad va a ser mayor, va a ser menor, pero lo que nos interesa es cómo esta va a estar reflejada, es decir, cómo esta va a estar expresada. Si en este caso la acentuación se expresa mediante la pronunciación, es lo que nosotros vamos a llamar prosódico, ¿ok? Es lo que nosotros vamos a llamar prosódico. Mientras que si se expresa de manera escrita, es lo que nosotros llamaremos acento ortográfico. En la parte escrita es donde nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque en la parte prosódica juega mucho lo que es la musicalidad, la entonación, cosa que se habla en fonología. En cambio, en el acento ortográfico, que es observable desde el punto de vista de la normativa, tenemos que hablar de la tilde. ¿Por qué? Porque la manifestación ortográfica del acento va a ser esto, la tilde. La tilde es la que va a manifestar dónde se encuentra la sílaba tónica. Ahora, antes de pasar a la regla general de tildación, cabe resaltar lo siguiente. En primer lugar, recuerden que por palabra polisílaba, por palabra polisílaba, recuerden, poli, varias, o sea, varias sílabas, debe existir una sílaba tónica. ¿Ok? Por palabra polisílaba tiene que haber una sílaba tónica. Es decir, no importa que sea bisílaba, trisílaba, tetrasílaba, pentasílaba, solamente debe existir una sílaba tónica. No puede haber más. No existen más. Las, en cambio, las monosílabas son átonas. Significa que tienen la menor fuerza de voz. Por lo tanto, no se tildan, ¿ok? No se tildan las monosílabas. Te estoy hablando de la monosílaba P, la monosílaba por, la fonosílaba cal, can, etcétera, etcétera, etcétera. Las monosílabas no se tildan. Al menos en este tema, por ahora, no se tildan, ¿ok? Por lo menos en este tema no vamos a tratar de las monosílabas porque son átonas por naturaleza. Asimismo, regresando a la diapositiva anterior, espero que hayan copiado lo que acabo de escribir.
Ok, por favor, no se olviden copiar. Todo esto va a ser parte de la revisión de cuadernos. Bien, aparte de eso, voy a regresar a la diapositiva anterior porque también tengo que señalar lo siguiente. Cuando nosotros empezamos el momento de la tildación, ok, el momento de la tildación, voy a tomar como ejemplo este dibujo, tenemos que tener en claro cómo se va a llamar cada posición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, también a leer y obviamente interpretar. Pero al momento de colocar la tilde, nosotros vamos a expresarlo de otra manera. ¿Cómo? De derecha a izquierda. ¿Ok? Vuelvo a explicar. El modo en que nosotros vamos a colocar la tilde, es decir, al momento de el momento de tildar, nosotros lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Acá lo estoy trazando, de derecha a izquierda. Entonces, aquí vamos a hablar, obviamente, de una última sílaba, ¿ok? También vamos a hablar de una penúltima sílaba. Vamos a hablar de una antepenúltima sílaba. Y obviamente de una trasantepenúltima sílaba. ¿Ok? Última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima sílaba. Cada uno de ellos va a recibir un nombre y nosotros nos vamos a dar cuenta. La última sílaba es conocida como agudas. ¿Ok? Va a tomar el nombre de agudas. La penúltima sílaba va a tomar el nombre de graves. La antepenúltima va a tomar el nombre de esdrújulas o esdrújula. Y la última, obviamente, va a tomar el nombre de sobreesdrújula. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. La última sílaba se le va a conocer como aguda. La penúltima sílaba se le va a conocer como grave. Puede ser también llamada llana, grave o llana. La antepenúltima se llamará esdrújula y obviamente la trasantepenúltima se va a llamar sobreesdrújula. ¿Ok? Sobreesdrújula. ¿Listo? Entonces, ya sabemos el nombre, ¿ok? Ya sabemos el nombre de cada posición, ya sabemos cómo empezamos a tildar. Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde está la mayor fuerza de voz en la palabra biblioteca? No vayas a expresarte diciendo, está en la tercera sílaba. No, ya hemos dicho. La tildación se empieza de derecha a izquierda. Entonces, lo correcto, lo apropiado sería decir que la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba. ¿Ok? Dicho eso, ahora sí, vamos con la regla general. No voy a extenderme mucho en este punto porque yo quiero más enfocarme en lo que es palabras compuestas. Entonces, voy a tratar de explicarlo de una manera más simple. Cuando hablamos de las palabras agudas o también llamadas oxítonas, nos vamos a dar cuenta que son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ya lo acabamos de señalar. Además de eso, ¿ok? Además de eso, también hay que señalar que para poder tildar una palabra aguda, ¿ok? Para poder tildar una palabra aguda, dicha palabra tiene que terminar en N, S o cualquiera de las vocales. Por ejemplo, chalé. Si se dan cuenta, la mayor fuerza de voz se encuentra en le. Profesor, termina en vocal. Perfecto. Última sílaba, aguda. Termina en vocal, se tilda. Sofás. Entonces, a ver, sofás. La mayor fuerza de voz se encuentra en faz. Es la última sílaba, es una palabra aguda. ¿En qué termina? S.
Perfecto. La regla te dice que toda palabra aguda se tilda cuando termina en N, S o vocal. Jabón. Ah, jabón. La mayor fuerza de voz, la sílaba tónica, se encuentra en bon. Muy bien. Ahora, profesor, termina en N. ¿La tildo? Claro que sí. Recuerda, toda palabra aguda se debe tildar si termina dicha palabra en N, S o vocal. Entonces, se tilda. Ahora, ¿qué pasa si la palabra termina en cualquier otra consonante? Que no sea N, que no sea S, que no sea vocal. Pues simplemente no se tilda. Por ejemplo, amar. Amar es aguda. Crueldad es aguda. Reloj es aguda. Ciudad. Tonel. Pared. Machete. Pero profesor, si son agudas, ¿por qué no tienen la tilde? Porque fíjense en qué termina. Amar termina en R. Crueldad termina en D, reloj termina en J, tonel termina en L, pared en D y maché en che. Entonces, dense cuenta, para que estas tildes, perdón, para que estas palabras en sí reciban la tilde por ser agudas, deberían haber terminado en N, S o vocal. Pero como ninguna de ellas termina, simplemente no se tilda. ¿Siguen siendo agudas? Claro que sí, siguen siendo agudas. Son palabras agudas porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Simplemente no reciben tilde debido a cómo termina. Asimismo, no reciben tilde de una palabra compuesta. ¿Cómo es eso? O sea, cuando la palabra termina en más de una consonante, como es el caso, por ejemplo, de Roquefort. Bueno, profesor, Roquefort no se tilda, obviamente, termina en T. Ok, pero date cuenta ahora de las siguientes palabras, ¿ah? Robots. Profesor, ¿por qué robots no lo tildó si termina en S? Lo que pasa, jóvenes, es que si observan bien, la S de la palabra robots no está conectada de manera directa con la vocal, sino que hay de por medio otra consonante. Lo mismo que en ballets, lo mismo que Snoop, tic-tacs. Si se dan cuenta, estas palabras, si bien es cierto, son agudas, pero estas heces en las cuales terminan están siendo acompañadas por otra consonante. Por lo tanto, el sonido ya no es puro. Y como hay un acompañamiento de una consonante y no está conectada con la vocal, miren, dense cuenta, no está conectada, sino está primero con la consonante, entonces todo esto es un solo sonido. Lo mismo, esto es un solo sonido, esto es un solo sonido, entonces desafortunadamente no puede llevar la tilde. Para que pueda llevar la tilde, la S, la N tiene que estar conectada de manera directa con la vocal, no de manera indirecta. Por último, no se puede tildar una palabra aguda si termina en Y. Profesor, pero es Paraguay. Usted nos ha dicho, la Y cuando está al final de una sílaba o de una palabra suena como I latina. Sí, la regla te indica eso, pero en la pronunciación, aquí estamos hablando de tildación y para la tildación, la Y, a pesar de que suene como I latina, cumpliéndose ya la regla ya mencionada, todavía se sigue considerando como consonante. Por lo tanto, si bien es cierto, la palabra termina en Y y suena Paraguay, desafortunadamente es Y, no se tilda. Lo mismo Godoy, lo mismo Uruguay. Profesor, ¿son agudas? Sí, yo sé que son agudas, yo sé que son agudas, pero date cuenta, si bien es cierto, termina en Y, tiene el sonido de la I latina, no se puede tildar porque siguen siendo Y. Bien, siguiente regla. Las graves, o conocidas también como llanas o paroxítonas. A ver, ¿qué es una palabra grave? Grave son aquellas palabras que tienen, obviamente, la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. O sea, ya nos trasladamos de la última a la penúltima. ¿Ok? De la última a la penúltima. Ahora, vamos a darnos cuenta que para poder tildar palabras graves,
la palabra grave debe terminar en cualquier consonante que sea distinta a N, S o vocal, o incluso de la che, aunque para ser más explícito, en nuestro vocabulario general no hay muchas palabras que terminan en che. Usualmente esas palabras son de origen mexicano, así que tranquilos. Pero en fin, vamos a hablar de manera general que toda palabra que termine en N, S o vocal y es grave no se tilda. Puede terminar en cualquier consonante menos en N, S o vocal o incluso la che. Por ejemplo, referéndum. Miren, referéndum. Si tú te das cuenta, referéndum, la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Profesor, ¿lo tildo? A ver, ¿en qué termina? En M, profesor. Ah, perfecto. Termina en M. Es una palabra grave. Tíldalo. Carácter. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En GRAC, profesor. Es en la penúltima sílaba. Muy bien. ¿Es una palabra grave? Sí, es una palabra grave. Ok. ¿En qué termina? En R. Ah, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Es una, la palabra es grave. Se tilda. Entonces, observen, por favor. Toda palabra grave que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, en la penúltima sílaba, será tildada si es que termina en cualquier consonante distinta de N, S o vocal. En este caso se utiliza términos mexicanos, tengan en cuenta aquellas palabras que terminen en che, ¿ok? Solamente si hablamos de términos mexicanos. Asimismo, cuando la palabra termina con doble consonante, como hemos visto en el caso anterior, por ejemplo, cómics, profesor, ¿por qué tildo cómics si termina en S? ¿Es una palabra grave? Sí, tienes razón, es una palabra grave. Pero date cuenta, si bien es cierto, es una palabra grave, la S está siendo conectada de manera indirecta por una consonante. Entonces, el sonido no es puro. Por lo tanto, puedo tildarlo siempre y cuando la mayor fuerza de voz esté en la penúltima sílaba. Lo mismo pasa con bíceps. Profesor, bíceps es una palabra grave. Mire, la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Ok, pero fíjate cómo termina la palabra. Ah, profesor, termina en S. ¿Seguro que termina en S? No, profesor, termina en PS. Ah, ok, entonces hay una doble presencia de consonantes. Si bien es cierto, termina en S, pero el sonido no es puro. Por lo tanto, es válido tildarlo. Por último, se tildan las palabras graves que terminan en Y. ¿Por qué? Si suena como I, vuelvo a repetir. Si bien es cierto, la regla te dice que va a poder pronunciarse como I latina si termina en una palabra o termina en una sílaba, aquí se está hablando de tildación y para la tildación la Y es una consonante. Por lo tanto, en Jersey, la mayor fuerza de voz está en la palabra, perdón, en la sílaba jer, pero se tilda porque Y es una consonante. Entonces, vuelvo a retomar. Para que podamos tildar palabras graves, no deben terminar ni en N, ni en S, ni en ninguna de las vocales. ¿Ok? En ninguna de las vocales, excepto si son hiatos. Pero ese tema lo vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Por ahora, no. Vamos a hablar por qué en algunos casos sí pueden tener tildes, pero si son hiatos. Por ahora, solamente quedémonos que de manera general, ninguna palabra grave que termine en N, S vocal debe llevar la tilde. Bien, vamos ahora con las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. A ver, una palabra esdrújula o proparoxítona van a ser aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y cosa muy interesante, todas las palabras esdrújulas se tildan. Así de simple. Todas las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba se han de tildar. Profesor, así termina en N, así termina. No, aquí no nos interesa
o no nos importa cómo puede terminar la palabra, si termina en consonante, si termina en vocal, si termina en N, si termina en S. No, no nos va a incomodar, porque, vuelvo a repetir, todas las palabras que tengan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba tienen que ser tildadas, sin importar en qué acabe. Lo mismo pasa con las sobresdrújulas, o conocidas también como supraproparoxítonas. Si bien es cierto, la mayor fuerza de voz se encuentra en la antepenúltima sílaba, siempre se han de tildar, ¿ok? Además, tengo que agregar lo siguiente. Si ustedes observan, por ejemplo, levántaselo, entrégamelo, cómpramela, se darán cuenta que toda sobresdrújula viene a ser la palabra compuesta de un verbo con más de una sílaba, es decir, un verbo polisílabo, ¿ok? Un verbo polisílabo más dos pronombres, ¿ok? Dos pronombres. Entonces, vamos a observar, perdón, soy un poco fónico. Vamos a observar que una palabra sobre esdrújula va a ser la composición de un verbo polisílabo más dos pronombres. Si no, quiero que observen. Levanta, acá hay un verbo, acá hay un verbo, se lo, un pronombre, otro pronombre. Entrégamelo, entrega, verbo, pronombre, pronombre. Compra, compra, verbo, pronombre, pronombre. Entonces, cada vez que yo quiero tener una sobresdrújula, tengo que tener en cuenta que debo formarlo a partir de un verbo polisílabo más dos pronombres. ¿Ok? Antes de terminar con este tema, porque recuerden, la próxima semana hay examen, tengo que señalar algunas acotaciones en relación a las palabras compuestas. Es decir, ¿cómo hace la regla general cuando tengo que tildar palabras compuestas? Existen cuatro fórmulas. En primero, las palabras compuestas eh, sin guión. Es decir, simplemente cojo una palabra, cojo otra palabra y las pego para obtener una nueva palabra. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, te dice, si la palabra compuesta procede de dos o más palabras, ¿ok? Que se escriben sin guión, solo se coloca la tilde en la segunda, en caso que le corresponda llevarla. La primera palabra no llevará acento ortográfico, aunque así lo haya llevado antes. Por ejemplo, miren, tengo la palabra video. Le quiero añadir la palabra juego. Si tú te das cuenta, video es una palabra grave, juego es una palabra grave. Entonces yo tengo videojuego. ¿Qué será? Es una palabra grave. ¿Por qué? Porque nos dice que la que conserva la tonalidad va a ser siempre la segunda palabra. ¿Ok? La que conserva la tonalidad siempre va a ser la segunda palabra. Y profesor, la primera palabra, bueno, la primera palabra no va a conservar dicha tonalidad, se va a volver átona. Por eso, si se dan cuenta, acá en décimo séptimo, por ejemplo, es una palabra esdrújula, pero también décimo es una palabra esdrújula. Profesor, entonces va a haber dos tildes. No, recuerda, cuando tú pegas palabras, la primera palabra, en el caso de décimo, va a perder la tonalidad. Y la que va a conservar la tonalidad, obviamente va a ser ¿cuál? Va a ser pues la segunda palabra. ¿Ok? Eso es como primer caso. Segundo caso, palabras compuestas con guión. Es decir, en los compuestos de dos o más adjetivos con guión, cada elemento va a conservar su tilde si es que así lo poseyera. ¿Debido a qué? Porque simplemente está unida por un guión. Por ejemplo, histórico, guión, artístico. Histórico es una palabra esdrújula, lo mismo que artístico. Profesor, ¿cuál va a perder esta vez la tilde? No,
Las dos la conservan porque prácticamente no están pegadas, simplemente están unidas mediante un guión. Lo mismo que franco-alemán. Mira, observa, franco es una palabra grave, alemán es una palabra aguda. Profesor, ¿quién pierde la tilde? Ninguna. Vuelvo a repetir. Cuando tú tienes dos palabras unidas por un guión, ambas conservan la tonalidad. Si es que llevan la tilde, ambas conservan la tilde. Palabras compuestos por una forma verbal con tilde y un pronombre enclítico. ¿Qué te dice este criterio? Las formas verbales con enclíticos deben acentuarse gráficamente siguiendo la regla de acentuación. Así formas como estate, suponlo, deles, deme, se escriben sin tilde por ser palabras llanas terminadas en vocal o en S. Claro que sí. Es decir, cuando yo junto un pronombre con el verbo, o sea, si quiero tratar de formar palabras compuestas de pronombres con verbos, tenemos que tener criterio que al momento de juntarlas, pues tenemos que respetar de todas maneras la tildación general. Y si has observado, los pronombres, pues terminan en vocal o terminan en S. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un verbo monosílabo, como el verbo de, y le quiero unir con el pronombre les, automáticamente tengo una palabra grave, deles. O por ejemplo, suponlo, o sea, es un verbo con más de una sílaba, supongo, pero le estoy uniendo con un pronombre, suponlo. Entonces, acá, por ejemplo, tengo una palabra grave. ¿Por qué? Porque supón es, en este caso, la mayor fuerza de voz estaba en pon. Entonces, observen por favor, toda palabra compuesta que se una con un pronombre, hay que, luego de crearlas, tiene que pasar por el rigor de la tildación general. Por último, palabras compuestas por una forma verbal sin tilde con uno o varios pronombres. ¿Eso qué quiere decir? En el anterior, los verbos tenían tilde. Por ejemplo, está tenía tilde, supón tenía tilde, deles tenía tilde. Entonces, ¿qué pasó acá? Perdieron la tilde porque solamente estuvo formado por un pronombre crítico. En cambio, en el segundo, si tú observarás, los verbos tienen tilde. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú tienes un verbo con tilde y lo unes con uno o varios pronombres, pues lo que va a pasar es que se va a volver esdrújula o sobresdrújula. Por ejemplo, entrega. Entrega es una palabra. Ah, muy bien, ya sé que estás razonando. Entrega es una palabra grave, pero si yo le agrego el pronombre celo, los pronombres celo, automáticamente se va a volver sobre esdrújula. Ya lo hemos mencionado en la regla anterior. Pero mira ahora acá. Tengo el verbo da y le uno celo, los pronombres celo. Entonces, automáticamente esa palabra ya no es una monosílaba átona, sino se ha convertido en una palabra esdrújula. Lo mismo que mira. Si tú observas, mira es una palabra grave, no lleva tilde. Perdón, yo no lleva tilde. Sin embargo, ahora que está unido con el pronombre me, miran, se ha convertido en una palabra esdrújula. Bien, hasta aquí es este tema. Por favor, no se olviden de repasar. Si tienen algún tipo de consulta o duda, no se olviden de anotarlo para que la próxima semana, Dios mediante, podamos resolverla. O caso contrario, escribirlos en los comentarios para que yo pueda leerlo y así poder resolvértelos, tus sugerencias, tus dudas para la siguiente semana. Conmigo sería todo por hoy. Muchas gracias, bendiciones y muy buenas noches.